Supercrack Estrella presenta la extraña forma en la que viajó a la luna Johannes Kepler. La mejor prueba de que la Tierra no estaba inmóvil, sería viajar a la luna, si acaso con la imaginación, y contemplar desde allí cómo da vueltas nuestro planeta. Kepler propuso a sus profesores que le permitieran presentar una disertación sobre esta idea, pero fue rechazada. Aún así, o quizá debido a ello, seguiría dándole vueltas durante toda su vida. El sueño de Kepler. Imaginó un mundo lunar plagado de selenitas, en cuya existencia creía realmente, al igual que pensaba que el mejor argumento a favor de su modelo heliocéntrico se encontraba, precisamente, en ponerse en la piel de estos presuntos extraterrestres. Para demostrarlo, Kepler viajó hasta la Luna en un singular delirio científico, cuyo resultado es el libro póstumo titulado Somnium, el sueño. En la obra, el autor sueña con el joven Duracotus, de la isla de Thule, Islandia. El padre de Duracotus era un pescador que vivió 150 años, pero su hijo no se acuerda ya de él. Su madre, Fioxilda, recoge hierbas, las hierve, las mete en bolsas de piel de cabra y las vende en el puerto a los marinos, asegurándoles que tienen poderes curativos y los protegerán durante sus largos viajes. Así se mantienen ella y su hijo. Un día, mientras Fioxilda está vendiendo unas hierbas al capitán de un barco, Duracotus las derrama por el suelo. La madre, enfurecida, vende al chico al capitán para compensar su torpeza. Al día siguiente, el barco zarpa hacia Noruega, pero el capitán se detiene en Dinamarca para entregar al astrónomo Tycho Brahe una carta del obispo de Islandia. El astrónomo conoce al joven y queda asombrado por su inteligencia, por lo que se lo lleva a aprender con él durante 5 años. Cuando regresa a su hogar, Duracotus encuentra a su madre apenada por haberlo dejado marchar en un impulso y descubre que ella también conoce los secretos de los astros, pero por motivos bien distintos. A ella se los revela un espíritu lunar al que llama demonio de Lavania. Con la ayuda de este ser, explica Fioxilda, es posible viajar a la luna. Duracotus emprende entonces junto a su madre este irrepetible periplo espacial, que dura solo 4 horas pero está repleto de grandes peligros. Los viajeros experimentan terribles fuerzas de aceleración y tienen que respirar a través de esponjas húmedas el aire congelado del espacio. Una vez en la luna, conocen a más demonios, así como una nueva civilización muy distinta a la humana y una geografía similar a la terrestre, pero en la que todo es de proporciones gigantes. También descubren que la luna está dividida en 2 hemisferios. Su volva, sobre cuyo firmamento siempre está girando Volva, la Tierra, y Privolva, desde donde nunca se ve este orbe. Junto a las detalladas descripciones de un viaje espacial y un mundo extraterrestre, típicas del género que más tarde se llamaría ciencia ficción, el sueño contiene el experimento mental con que Kepler refuta la aparente certeza de que la Tierra está quieta, así como varios elementos autobiográficos, su educación junto a Tycho Brahe, el carácter y la profesión de su madre, que le acarrearían grandes complicaciones. Somnium es una novela de ficción escrita en latín, por Johannes Kepler en 1608, pero publicada póstumamente en 1634. Es considerada por muchos como la primera obra de ciencia ficción de la historia. En la novela se narra la historia de Duracotus, un joven islandés. Gracias a su madre, Fioxilda, y mediante un conjuro mágico, ambos irán en un viaje onírico a la luna, durante un eclipse solar. Lo que realmente estamos viendo en esta novela no es ficción, sino algo muy real, magia negra que en la novela llama conjuro, pero es magia negra, con la que se abre portales dimensionales. Con estos portales dimensionales abiertos con la magia negra, se puede teletransportarse a planetas o viajar en el tiempo, como hacia Nostradamus. Enmascara la novela como ficción, pero todo en esta novela es real. De esta manera viajó Kepler a la luna. El problema de la magia negra es su índice de fracaso, en más de un 80% falla, y si falla mueres. Por esto crean máquinas como el CERN muchos más seguras, para estas aperturas espacio-tiempo. Pocos años más tarde, dado que el personaje de Duracotus tiene ciertos tintes autobiográficos, el argumento de la novela fue usado para acusar a su madre, Catherine Kepler, de brujería. Lo cual demuestra que estaban muy en lo cierto. La difusión del manuscrito. En 1611, una copia del manuscrito de El sueño, en el que estaba trabajando Kepler, comenzó a circular de forma accidental, sin que el autor pudiera controlar su difusión.
Alemania atravesaba entonces los momentos más oscuros de la caza de brujas, y centenares de mujeres eran quemadas todos los años en la hoguera porque sus conciudadanos las consideraban practicantes de la magia negra. A falta de un procedimiento implacable, pero reglamentado durante siglos, como era la Inquisición, a la que se enfrentó Galileo, en las provincias protestantes se sucedían linchamientos populares y condenas motivadas por la histeria colectiva. Sus promotores ni siquiera tenían que molestarse en preparar una acusación coherente, como sí hicieron los cardenales de Roma, y la supuesta bruja no tenía posibilidad de entablar una discusión razonable con sus jueces, como sí hizo el científico toscano durante su proceso. Para colmo, y al ser Kepler un hombre de posición respetada, la acusación se desvió contra su punto más débil, su humilde y anciana madre. La caza de brujas. Fue el caso de Galileo, y no el de su colega alemán, el que se convertiría en paradigma de la intolerancia religiosa. Sin embargo, las represalias a las que se enfrentó este último fueron aún más injustas e irracionales. Kepler tuvo que ver cómo su madre, Catarina, fue perseguida a causa de un escrito astronómico que él ni siquiera pretendía publicar. Al parecer, se interpretó que el personaje de Kepler era un trasunto de Duracotus, lo cual no es nada descabellado, y, por tanto, su madre debía ser la bruja Fioxilda. Catarina, cuya tía ya había sido quemada por brujería, vivía en una pequeña población de unos pocos cientos de habitantes llamada Leonberg, donde se había mudado con su familia cuando Kepler aún era un niño. Solo en el año 1615, mientras comenzaban a extenderse las acusaciones contra ella, ardieron allí 6 mujeres. En 1616, el mismo año del decreto católico anticopernicano, comenzó su proceso. Pese a las gestiones de Kepler para intentar protegerla, sería encarcelada 4 años después. La llevaron a prisión en un baúl para que nadie oyera sus lamentos. Cuando el astrónomo fue a visitarla, la encontró encadenada en la celda. Al concebir su obra como un trabajo de ficción, Kepler evitó las represalias de las entonces poderosas élites aristotélicas, las mismas que propiciarían la condena de Galileo. Pero lo hizo a costa de alimentar a una bestia mucho peor. La filosofía clásica y la teología no son, por sí mismas, enemigas de la ciencia. La superstición y el fanatismo, en cambio, siempre lo son. La verdad sobre el sueño. Kepler pidió ayuda a su amigo Christoph Besold, experto en derecho de la Universidad de Tubinga. Curiosamente, Besold ya le había intentado echar una mano, sin éxito, cuando su disertación contra el geocentrismo fue censurada por sus profesores. En esta ocasión, tras 5 largos años de batallas legales, Catarina fue al fin liberada. Al contrario que Galileo, cuya disputa con el cristianismo aristotélico no hizo sino reforzarlo en sus creencias, Kepler arrastró toda su vida un sentimiento de culpa por haber causado, indirecta e involuntariamente, tal sufrimiento a su madre. La utilización de la figura materna, según explicó el propio astrónomo, tenía un sentido mucho más profundo del que pensaron sus incultos conciudadanos. Duracotus representa a la ciencia, y esta es la hija de la ignorancia, Fioxilda, y la razón, el padre ausente. El conjuro que los lleva hasta la luna simboliza el poder del sistema copernicano. De su particular delirio lunático había surgido una defensa del heliocentrismo que enseguida se vería confirmada por las matemáticas y, algo más tarde, por la observación directa. Cuando los astronautas del Apolo 8 alcanzaron por vez primera la órbita lunar, una de las imágenes que más los impactó fue la de la Tierra poniéndose sobre el horizonte lunar. Ellos fueron los auténticos selenitas que imaginó Kepler, viendo girar nuestro planeta desde otros mundos. Aunque el científico alemán se equivocaba en 2 detalles. El movimiento de la Tierra no es perceptible desde la superficie de la Luna, sino desde su órbita. Y el encantamiento que llevó hasta allí a la humanidad no fue el sistema copernicano, sino la ingeniería del siglo XX y las leyes gravitatorias de Newton y Einstein. Es posible que ningún modelo científico sea eterno. Desde luego, no lo fue el copernicano, pero Kepler tenía razón en lo fundamental. El modo de llegar a la luna no era en verdad la magia de Fioxilda, sino el afán por conocer de su hijo Duracotus. Observar muy atentamente dónde dice la novela que viaja el joven Duracotus. A Noruega revisar mis vídeos Supercrack Estrella, ¿cuántas veces he hablado de este país? Este país tiene lo que llaman un portal dimensional natural fijo. Aquí en Noruega fue donde se realizó en el año 2009 el Festival de la Bestia. Son muchos años hablando de este país Noruega, creerme esta novela no es ficción, pero atentos al otro país donde dice que viaja en la novela y recordar un video muy reciente mío.
El país es Finlandia. ¿Recordáis? Hablaba de una película donde unos turistas americanos viajan a Finlandia y al día siguiente, al despertar, todo el mundo ha desaparecido después de una especie de luz verde. Ya dije que nada era casual en la película, las personas desaparecen después de la apertura de un portal. El país es Finlandia. La novela de Kepler lo relata así. En la obra, el autor sueña con el joven Duracotus, de la isla de Thule, Islandia. El padre de Duracotus era un pescador que vivió 150 años, pero su hijo no se acuerda ya de él. Su madre, Fioxilda, recoge hierbas, las hierve, las mete en bolsas de piel de cabra y las vende en el puerto a los marinos, asegurándoles que tienen poderes curativos y los protegerán durante sus largos viajes. Así se mantienen ella y su hijo. Un día, mientras Fioxilda está vendiendo unas hierbas al capitán de un barco, Duracotus las derrama por el suelo. La madre, enfurecida, vende al chico al capitán para compensar su torpeza. Al día siguiente, el barco zarpa hacia Noruega, pero el capitán se detiene en Dinamarca para entregar al astrónomo Tycho Brahe una carta del obispo de Islandia. El astrónomo conoce al joven y queda asombrado por su inteligencia, por lo que se lo lleva a aprender con él durante 5 años. Asimismo, deducen que, dado que gobierna las mareas y por cuanto el cuerpo humano está constituido en un 90% de agua así como de una alta cantidad de sangre, 5 litros, influye directamente en la conciencia, la cual, a su vez, reside en la sangre a la que vinculan directamente con la cuarta dimensión. Esta teoría, cuya máxima exponente es Bárbara Marciniak, parte de lo que ella llama una lucha bastante importante que se está librando en la Tierra con respecto a la sangre y la participación de entidades de la cuarta dimensión. Igualmente, hace mención de los arquetipos, los cuales estarían sirviendo de portales para que conciencias satánicas de otras dimensiones entren en la conciencia humana a través de conflictos orquestados intencionalmente para que tenga lugar el derramamiento de sangre. Indica que todo lo que consigue el derramamiento de sangre es la activación de fuerzas demoníacas. Estos arquetipos, según Marciniak, ocultos y latentes en la psique humana, están relacionados estrechamente con la luna a través de un oscuro programa que los dota de vida y autonomía, dejando de lado el derecho a la autodeterminación de los humanos, por cuanto, según explica, son fuerzas poderosas frente a las cuales humanamente no es posible combatir ya que actúan desde el inconsciente colectivo de la especie humana. Todo esto relacionado con una sutil pero poderosa influencia que ejerce el calendario lunar que consta de 13 ciclos de 28 días cada uno, y a cuyo ritmo está igualmente sintonizada la misma naturaleza. La luna se trata de un planetoide hueco colocado por una inteligencia muy avanzada hace miles de siglos. Igualmente opinan de la luna de Marte, Phobos, al cual consideran un satélite artificial. Curiosamente hay referencias históricas de un tiempo lejano en el que la luna no existía. Aristóteles, por ejemplo, argumenta en una de sus obras que los bárbaros de Arcadia tenían derecho a la Tierra por estar habitándola antes que la luna apareciera en los cielos. Igualmente, a los primeros griegos se les llama preselenos, queriendo significar antes de la luna. Asimismo, Plutarco en algunas obras de la historia romana se refirió a los arcadios como un pueblo prelunar, y, así como estos, muchos ejemplos más. Como vemos, estos son hechos históricos y no simples leyendas sin fundamento. Por su parte, la mitología griega narra la historia de Hécate, identificándola como la diosa del mundo subterráneo y soberana de la luna, de la magia y del encantamiento, quien era adorada en la fase de luna llena, y desde el mundo subterráneo enviaba a la tierra a sus demonios, para atormentar a los hombres a través de los sueños. Asimismo, hay una descripción muy apropiada que hace el arcano 18 de la luna representando al subconsciente, al reino de los sueños, a los temores, a los recuerdos, a todo pensamiento no conectado con el aquí y el ahora. Este arcano abarca las esperanzas y los miedos del futuro y el recuerdo de las cosas que ya han ocurrido y atribuye a la psicología el hecho de identificar al subconsciente como el lado oscuro, porque contiene sentimientos y emociones ocultos que, al parecer, influyen irracionalmente en nuestro comportamiento, ya que encarna el miedo a lo desconocido. Dadas estas referencias, abordadas desde diferentes fuentes, podemos concluir que, si de veras deseamos salir del yugo que limita el pleno uso de nuestro potencial, deberíamos hacernos conscientes del rol que juega la influencia de la luna en nuestra psique, operando a través del inconsciente colectivo de la especie, y empezar a tomar las medidas del caso, sobre todo si es cierto que el ADN limitado a 2 hebras se encuentra en esa desdichada condición por causa y obra de la luna. En fin amigos, si el video te gustó, pulgar arriba.